Bienvenidos, guardianes de la memoria prohibida. Afilen sus sentidos y preparen su espíritu, porque esta noche nos sumergiremos en las entrañas de la Ciudad de México, no la metrópolis vibrante que conocemos hoy, sino su reflejo oscuro en el espejo del tiempo, una ciudad construida sobre los huesos de un imperio y los secretos de sus conquistadores. Hoy desenterraremos el legado de la familia Salvatierra y su obra más piadosa y a la vez más monstruosa, el Hospital de los Milagros Prohibidos. Hace menos de una década, el estruendo de la modernidad chocó violentamente con el silencio de la historia. Durante las excavaciones para la ampliación de la línea 12 del metro en el corazón palpitante del centro histórico de la Ciudad de México, las gigantescas tuneladoras, bestias de acero diseñadas para devorar la tierra, se detuvieron abruptamente. Sus sensores detectaron una anomalía, una masa de mampostería antigua, donde los planos indicaban que solo debía haber tierra compactada. Los ingenieros, frustrados, dieron paso a los arqueólogos. Lo que encontraron fue el perímetro olvidado de un edificio del siglo XVIII. Los cimientos del antiguo Hospital de la Divina Providencia y el Sagrado Corazón, una institución de caridad que, según los anales oficiales, fue trágicamente consumida por un devastador incendio en la funesta noche del 13 de agosto de 1748. Junto a los cimientos carbonizados descubrieron algo más: su cementerio, un pequeño camposanto amurallado, una fosa común de olvidados. Siguiendo el protocolo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tomó el control. Se exhumaron docenas de esqueletos, la mayoría pertenecientes a los pobres sin nombre que habrían sido los principales beneficiarios de la caridad del hospital. Lo que comenzó como un procedimiento de rutina, una nota a pie de página en la historia de la ciudad, se convirtió en una pesadilla biológica que amenazó con reescribir las leyes de la naturaleza. La doctora Elena Vargas, una joven y brillante genetista forense del instituto, una mujer de ciencia y lógica, recibió las muestras en su laboratorio esterilizado. El primer análisis del esqueleto etiquetado como individuo 01, un varón de aparente edad avanzada, arrojó un resultado que ella atribuyó a un error de su equipo. Un absurdo, una contaminación masiva de la muestra. Lo repitió, y luego, una tercera vez, con un nuevo secuenciador. El resultado persistió, inmutable y monstruoso. El genoma del individuo 01 no era uno. Era un mosaico imposible. El ADN extraído del fémur pertenecía a un varón de ascendencia europea, pero el de la médula ósea contenida en ese mismo hueso correspondía a una mujer de origen indígena. Trazas de tejido momificado adheridas a las costillas revelaron un tercer perfil genético y el esmalte de sus dientes, un cuarto. Con el corazón latiéndole en la garganta, la doctora Vargas analizó el individuo 02. Fue peor. Perfiles genéticos de hasta 10 individuos distintos, hombres y mujeres, europeos, indígenas y mestizos, se entrelazaban en un solo cuerpo, una quimera biológica que la ciencia moderna consideraba una fantasía. Era como si alguien, con una habilidad demoníaca, hubiera ensamblado a un ser humano con piezas de repuesto de otros. Cuando su informe preliminar, tembloroso y casi incoherente, llegó a las altas esferas, el pánico fue silencioso, pero absoluto. En menos de 24 horas, la zona de excavación
fue declarada de alto riesgo biológico y arqueológico y sellada por el ejército. Hombres de traje que no se identificaron como miembros del gobierno, sino de una comisión especial, llegaron al laboratorio de la doctora Vargas y confiscaron todo: sus muestras, sus equipos, sus notas, un comunicado de prensa oficial, vago y tranquilizador, habló del descubrimiento de una posible cepa antigua y desconocida de viruela hemorrágica para justificar la cuarentena y el secretismo. Pero la verdad es infinitamente más terrible. Pocos saben que bajo los cimientos de ese moderno centro comercial, que finalmente se construyó encima, yacen los frutos de una ciencia blasfema, lo que las autoridades civiles y eclesiásticas del Virreinato de la Nueva España intentaron incinerar y enterrar bajo la excusa de un incendio. Fue la prueba de que la caridad más devota puede ser la máscara del horror más depravado, la prueba de que una familia, en su afán por derrotar a la muerte, la reinventó en su forma más monstruosa y la encerró en un sótano. Pero antes de que las paredes de ese hospital maldito comiencen a susurrarnos sus secretos, antes de que el olor a incienso y a formol inunde nuestra imaginación, debo hacer una pausa para hablarles a ustedes, los valientes que nos acompañan en cada viaje a lo desconocido. La historia que están a punto de escuchar es un laberinto de ciencia prohibida, conspiración histórica y horror corporal que pondrá a prueba su entereza. Para premiar su coraje, los primeros 1500 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra quimera participarán en el sorteo exclusivo de una réplica en metal envejecido y hueso tallado de un escalpelo del siglo XVIII, una recreación basada en los pocos diagramas que sobrevivieron. Una pieza única para entender el horror que se esconde en el filo de la ciencia. No esperen más. Suscríbanse ahora. Únanse a esta hermandad de lo insólito y asegúrense su lugar en la primera fila de la historia oculta. Ahora sí, que el silencio sea nuestro guía. Las campanas de la vieja ciudad doblan por almas que nunca encontraron el descanso. El viaje al corazón de la Nueva España ha comenzado. Nos encontramos en la muy noble y leal Ciudad de México, alrededor del año de Nuestro Señor de 1740. Es la capital del vasto y opulento virreinato de la Nueva España, una ciudad de contrastes tan violentos que parecen un desafío a Dios. Sobre las ruinas sumergidas de la gran Tenochtitlan, una ciudad de canales y chinampas, se alza una metrópolis barroca, orgullosa y febril, imponentes iglesias de cantera rosa y tezontle, rojo sangre, clavan sus cruces en un cielo a menudo cubierto por el humo de las cocinas y el polvo de las calles sin pavimentar. Palacios de fachadas recargadas con balcones de hierro forjado ocultan patios umbríos donde el murmullo de las fuentes acalla los secretos de familia. El aire mismo es un palimpsesto de olores, el perfume caro de las damas españolas mezclado con el aroma a fritanga y pulque del mercado de El Parián, el incienso y la cera quemada que se escapan de las iglesias con el hedor de los canales de desagüe que serpentean por los barrios más pobres. La sociedad es un rígido y cruel sistema de castas, una pirámide inamovible donde la blancura de la piel y la pureza de la sangre española dictan el destino de un hombre desde la cuna. En la cúspide de esta pirámide, bañada por el sol del favor divino y virreinal, se encuentra la familia Salvatierra. El patriarca, don Ricardo de Salvatierra y Arista, es un hidalgo de rancio abolengo, un hombre
cuya inmensa fortuna, extraída de las entrañas de plata de las minas de Zacatecas, solo es superada por su reputación de piedad, su rostro, surcado por las arrugas de la preocupación y la autoridad, siempre porta una expresión de benevolencia calculada. Su nombre encabeza cada lista de donaciones, cada proyecto de caridad, cada obra pía. Su esposa, doña Leonor de Rivera, es una matrona de salud perpetuamente frágil, una belleza marchita cuya vida es un ciclo de misas, rosarios y ataques de una profunda melancolía que la encierra en sus aposentos durante semanas. Es precisamente esta fragilidad de su esposa la que ha alimentado la obsesión central de la familia. Tienen 2 hijos, las 2 caras de la ambición familiar. La mayor, Elara, es una mujer de 20 y tantos años, de una belleza glacial y una inteligencia tan afilada como el hielo. Mientras otras jóvenes de su clase se dedican al bordado y a los cotilleos, Elara administra las finanzas y las propiedades de la familia con una eficiencia implacable y silenciosa. Sus ojos oscuros no revelan nada, pero lo ven todo. Es la arquitecta silenciosa del poder de los Salvatierra. Y luego está Damián, el hijo menor, la joya de la corona, un joven prodigio, enviado a la prestigiosa Universidad de Salamanca en España para estudiar medicina, de donde regresó con un aura de genio y conocimientos que dejaban en ridículo a los viejos galenos de la ciudad. Damián Salvatierra no es solo un médico, es un fanático, un cruzado consumido por una pasión febril. La guerra total contra la imperfección del cuerpo humano, contra la enfermedad, el envejecimiento y la muerte misma, a las que no ve como voluntad de Dios, sino como un fallo de ingeniería que Él está destinado a corregir. La fachada de los Salvatierra es la de una familia modélica, devota, generosa, un pilar de la comunidad criolla. Pero tras las pesadas puertas de su palacio en la calle de la Moneda, en la biblioteca privada de Damián, se esconde la verdadera fe de la familia. Junto a los volúmenes encuadernados en cuero de Vesalio, Harvey y Galeno, se apilan textos prohibidos que harían que la Inquisición prendiera una hoguera en la Plaza Mayor. Tratados de alquimia hermética, grimorios sobre la naturaleza del alma y su posesión más preciada, un tesoro por el que pagó una fortuna a un jesuita apóstata en Toledo, el Códice Yolotl o Mitl, el Códice de la piel y el hueso, un manuscrito azteca prehispánico que sobrevivió a la furia purificadora de los frailes, un libro de horror y maravilla que describe con un detalle escalofriante no solo la vasta herbolaria mexica, sino también conocimientos anatómicos y quirúrgicos de una audacia impensable, incluyendo técnicas de trasplante de tejidos y órganos que los sacerdotes médicos aztecas, los Ticitl, practicaban no como medicina, sino como un ritual sagrado para transferir poder y longevidad. La piedad de los Salvatierra es su escudo, la caridad su coartada. Su verdadera religión es la perpetuación de su linaje, y Damián, con el oro de su padre y el silencio cómplice de su hermana, no busca simplemente curar, sino trascender los límites impuestos por Dios. El horror, como a menudo sucede, comenzó con un acto que el mundo aclamó como un milagro. Doña Inés de Moncada y Aragón, marquesa de Valle Salado y esposa de un oidor de la Real Audiencia, agonizaba en su lecho de brocados. Su cuerpo, consumido por una insuficiencia renal que la medicina del siglo XVIII llamaba mal de orina, era un despojo hinchado y amarillento.
Los médicos más reputados de la ciudad la habían sangrado hasta la debilidad, purgado hasta la extenuación y llenado de brebajes inútiles. Su muerte era una certeza, un hecho social esperado y lamentado en los salones de la élite. Fue entonces cuando don Ricardo de Salvatierra, en un gesto de amistad y desesperación cristiana, sugirió recurrir a su hijo. Damián aceptó el caso, pero impuso una condición innegociable. La marquesa debía ser trasladada de inmediato y en el más absoluto secreto a la nueva y flamante institución que su familia acababa de fundar, el Hospital de la Divina Providencia y el Sagrado Corazón, un hospital que, de cara al público, era una obra de caridad para los desamparados, pero que contaba con un ala privada, aislada y equipada con los más extraños y modernos instrumentos quirúrgicos que el oro de los Salvatierra podía comprar en Minsk, Europa. La marquesa fue llevada de noche, en una litera cubierta, como si ya fuera un cadáver. Durante 2 semanas, el silencio fue total. La alta sociedad asumió que había fallecido y que los discretos Salvatierra preparaban un funeral a la altura de su rango. Pero una mañana de domingo, cuando las campanas de la Catedral Metropolitana llamaban a la misa mayor, el milagro se manifestó. Las puertas del templo se abrieron para dar paso a doña Inés de Moncada. No la moribunda que todos recordaban, sino una mujer radiante. Su piel cetrina había recuperado un tono rosado y saludable. Sus ojos, antes hundidos y apagados, brillaban con una nueva vida, y caminaba con una energía que desafiaba toda explicación lógica. El murmullo de asombro se convirtió en un clamor de júbilo. Un milagro obrado por las santas manos del joven y piadoso doctor Damián Salvatierra. El nombre de la familia y su hospital se elevaron a las alturas de la leyenda. Nadie hizo preguntas incómodas. Nadie indagó en los métodos. La fe y el resultado espectacular eran suficientes. En el torbellino de la celebración, nadie quiso notar, que una joven vendedora de tortillas llamada Citlali, una mestiza huérfana de 17 años, conocida por su salud robusta y su risa fácil, que tenía su puesto cerca de la obra del hospital, había desaparecido sin dejar rastro unos 10 días antes. Su ausencia fue un susurro en el estruendo de la ciudad, un hueco invisible en el tapiz de los desheredados. Nadie conectó los 2 eventos. Nadie podía imaginar que la nueva vida de la marquesa había sido comprada, o, para ser más precisos, trasplantada. En el quirófano secreto de la Divina Providencia, iluminado por lámparas de aceite y esterilizado con vapores de vinagre, Damián, guiado por los glifos del códice azteca, había realizado una proeza impensable. Usando una combinación de cirugía audaz con bisturíes de acero y obsidianas afiladas, potentes anestésicos herbales que sumían a la víctima en un sueño sin retorno, y un oscuro ritual para convencer a la carne de aceptar un nuevo huésped, le había dado a la marquesa los riñones sanos de la joven Citlali. El milagro tenía un precio, y la moneda de cambio era una vida anónima. La puerta del infierno se había abierto, no con un estallido de azufre y gritos, sino con el brillo de un escalpelo y el aplauso agradecido de una sociedad que prefería no ver. Tras la espectacular recuperación de la marquesa de Moncada, la fama del Hospital de la Divina Providencia se convirtió en una leyenda dorada.
Los ricos y poderosos del virreinato, aquejados de males incurables, comenzaron a acudir en peregrinación a las manos de Damián Salvatierra, un viejo general con el hígado cirrótico por el vino de Jerez, un acaudalado minero de Guanajuato, con los pulmones petrificados por el polvo, la joven y tísica hija de un comerciante de Manila, cuyo corazón se apagaba. Uno a uno, ingresaban en el ala privada del hospital como moribundos desahuciados y salían, semanas después, renacidos. Cada cura era un nuevo milagro que engrosaba las arcas y el prestigio de los Salvatierra. Las donaciones llovían, y la Iglesia, aunque internamente recelosa de milagros tan terrenales y científicos, no se atrevía a cuestionar públicamente a una familia tan influyente, atribuyendo las curas a una piadosa combinación de ciencia inspirada por Dios. Pero mientras la élite celebraba sus nuevas y vigorosas vidas, una plaga silenciosa y siniestra comenzó a extenderse por los barrios bajos, las vecindades y los arrabales de la ciudad. Los léperos, los mendigos, los borrachos sin nombre, los huérfanos que dormían en los portales, los indígenas desorientados recién llegados del campo, comenzaron a desaparecer, no en masa, lo que habría causado una alarma, sino en un goteo constante, selectivo, como una marea invisible que se llevaba uno a los más solos, a los más olvidados. Al principio, su ausencia no era más que un vacío en el paisaje de la miseria, pero la gente del pueblo, los que viven pegados a la tierra y a los susurros, comenzaron a hablar. Los más ancianos, aquellos cuyas memorias aún guardaban ecos del mundo prehispánico, tejieron nuevos mitos sobre viejos miedos. Resucitaron el nombre de los Tlamacasqui, los antiguos sacerdotes sacrificadores. Hablaban de leyendas sobre cómo éstos podían robar el tonali, la energía vital alojada en el corazón y la sangre, para dársela a los nobles. Decían que el nuevo hospital de los españoles no era una casa de Dios, sino un tzompantli moderno, un altar de cráneos disfrazado con muros de cal y cruces de plata. Entre los niños y los borrachos de las pulquerías nació la leyenda del sacapieles de la divina providencia o el cosechador de órganos, una figura sombría que, según decían, trabajaba para el hospital y rondaba los callejones por la noche, buscando piezas de repuesto sanas entre los cuerpos de los durmientes. El propio hospital se convirtió en un lugar de temor reverencial. La gente se santiguaba al pasar frente a sus altos muros por la noche. Juraban escuchar sonidos extraños que se filtraban desde el subsuelo, no los gemidos esperables de un lugar de enfermos, sino algo peor. Unos hablaban de un golpeteo rítmico y sordo, como carne golpeando contra la piedra. Otros, de lamentos ahogados, guturales, que no sonaban del todo humanos. Y el olor que a veces se escapaba de los respiraderos del sótano, era una mezcla nauseabunda de hierbas medicinales, el penetrante aroma del ácido carbólico usado como desinfectante y un hedor metálico y dulzón, el olor inconfundible de la sangre fresca y la carne expuesta, un olor que el personal intentaba enmascarar quemando ingentes cantidades de incienso en la capilla del hospital. Las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, hacían oídos sordos a lo que consideraban supersticiones de indios. El capitán general de la ciudad, un frecuente invitado a las cenas de los Salvatierra, desestimaba las quejas como fantasías de mentes ignorantes. El arzobispo,
cuya catedral estaba siendo remozada con el oro de don Ricardo, predicaba sobre la gratitud y la obra santa de la familia. La maquinaria de Damián y el Ara era perfecta. El Ara, desde su escritorio, había diseñado un sistema impecable. Los donantes eran seleccionados por una red de informantes en los barrios bajos. Eran ingresados en el ala de caridad con diagnósticos falsos de enfermedades terminales. Semanas después, sus camas aparecían vacías y en el libro de registros una escueta anotación: fallecido, cuerpo entregado a la fosa común por falta de deudos. No había cuerpo, no había tumba, solo un alma borrada del mundo. El horror crecía, invisible a plena luz del día, alimentado por la desesperación de los ricos y el anonimato de los pobres. Un cáncer que devoraba la ciudad desde sus cimientos. Las desapariciones, aunque sistemáticamente ignoradas por la élite, se hicieron tan numerosas que comenzaron a afectar el delicado tejido social de la ciudad. El miedo se palpaba en los mercados, y la tensión entre la vasta población indígena y mestiza y la minoría criolla crecía como una tormenta silenciosa. Inevitablemente, los rumores trascendieron las barreras de clase y llegaron, deformados y teñidos de herejía, a los oídos más peligrosos de la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. A la Inquisición no le importaban las vidas de los mendigos, pero le obsesionaba de forma paranoica cualquier cosa que oliera a desviación de la doctrina. Y los milagros, no sancionados por Roma, curas espectaculares que parecían desafiar las leyes de Dios y la naturaleza, eran una afrenta intolerable a su monopolio sobre lo divino. La idea de un simple médico obrando maravillas que ni la fe ni las reliquias de los santos podían lograr era, en el mejor de los casos, un fraude monumental, en el peor, un pacto con el mismísimo diablo. Para investigar un asunto tan delicado, que involucraba a la familia más poderosa y venerada del virreinato, el inquisidor general, un hombre cauto y político, eligió a su agente más astuto y heterodoxo, Fray Lorenzo de la Vega. Fray Lorenzo era un dominico de 40 y tantos años, un hombre cuya fe en Dios era tan sólida como su fe en la razón. A diferencia de muchos de sus hermanos de orden, no era un fanático ciego. Era un erudito de la Ilustración, atrapado en un hábito medieval. Había estudiado lógica, retórica y filosofía natural en Coimbra, y su mente era un escalpelo, entrenada para diseccionar argumentos, identificar falacias y exponer fraudes. Su reputación en el Santo Oficio era la de ser un martillo de supersticiones, el hombre al que enviaban cuando había que desmentir apariciones marianas fraudulentas o posesiones demoníacas que resultaban ser simples casos de histeria o epilepsia. En una ocasión, había desenmascarado a un supuesto estigmatizado que se infligía las heridas con cristal de botella y jugo de remolacha. Sin embargo, y esto lo hacía doblemente peligroso, Fray Lorenzo no era un mero escéptico. Creía firmemente en la existencia del mal, no como una abstracción teológica, sino como una fuerza activa en el mundo. Creía que más allá de los fraudes y las enfermedades, existían conocimientos prohibidos y poderes antiguos que la cristiandad no había logrado erradicar por completo. Fue enviado a la Ciudad de México con la misión oficial de auditar los archivos del convento de Santo Domingo, una tapadera perfecta para su verdadera tarea: infiltrarse con sutileza
en el círculo íntimo de los Salvatierra, observar, escuchar y determinar si los milagros de Damián eran producto del ingenio humano, de una charlatanería magistral o de algo mucho, mucho peor, algo que emanaba de las páginas de un libro prohibido o de un pacto innombrable. Fray Lorenzo no era un cazador de brujas, era un detective de almas, un hombre que entendía que el peor de los monstruos a menudo se esconde tras la máscara de la más radiante de las virtudes. Fray Lorenzo de la Vega inició su investigación con una paciencia y una metodología que rayaban en lo sublime, valiéndose de su prestigio como erudito dominico y de cartas de recomendación de altas figuras eclesiásticas de España. Solicitó una audiencia con don Ricardo de Salvatierra. Su pretexto era la admiración. Quería escribir un tratado sobre cómo la ciencia y la fe podían colaborar en obras de caridad, y el Hospital de la Divina Providencia era, según él, el ejemplo más brillante del Nuevo Mundo. Fue recibido con los brazos abiertos. Los Salvatierra, embriagados de orgullo y seguros de su intachable reputación, vieron en él a otro clérigo al que podían deslumbrar con su piedad y su modernidad. Fray Lorenzo se convirtió en un visitante habitual, un confesor discreto para doña Leonor, un interlocutor intelectual para Damián y un observador silencioso para la gélida Elara. Durante sus conversaciones con Damián, notó la febril intensidad en sus ojos, una mezcla de genio y fanatismo mesiánico que le resultaba profundamente inquietante. Hablaba de la carne humana con el desapego de un mecánico hablando de una máquina defectuosa. Fray Lorenzo también conversó largamente con los pacientes milagrosamente curados. Eran la imagen de la salud, sí, pero el inquisidor, entrenado para leer los matices más sutiles del comportamiento, notó algo extraño, una vitalidad casi antinatural, una energía nerviosa, como si sus cuerpos funcionaran a un ritmo forzado, y en sus miradas, a veces, cuando creían que nadie los veía, captaba un destello fugaz de algo que no era gratitud, sino un miedo profundo y soterrado, como si fueran conscientes de que su cura era un préstamo con intereses terribles. Su siguiente paso fue sumergirse en el mundo que los Salvatierra despreciaban. Al caer la noche, se quitaba el hábito dominico y, vestido con las ropas sencillas de un escribano, recorría los barrios pobres. En las pulquerías, compartiendo un jarro con los aguadores y los cocheros, escuchaba los rumores, no como supersticiones, sino como testimonios deformados de un hecho real. Anotaba las historias, los nombres de los desaparecidos, las fechas, los lugares. Su investigación dio un salto cualitativo cuando consiguió acceso a los archivos del hospital. Con la excusa de su tratado, pasó semanas en una pequeña sala, revisando los libros de registro. Comparó los libros de admisión del ala de caridad con los registros de defunción de la ciudad y los archivos parroquiales. El patrón emergió, claro y terrible. Por cada paciente rico que salía curado del ala privada, un pobre sin familia, ingresado en el ala de caridad, desaparecía de los registros. Su ficha estaba marcada con una críptica sigla, TAC, que según una enfermera nerviosa, significaba transferido a convento. Fray Lorenzo comprobó los archivos de todos los conventos y monasterios de la ciudad y sus alrededores. No había registros de tales traslados. Eran borrados del sistema, almas evaporadas en tinta y papel.
la prueba definitiva, la que convirtió sus sospechas en una certeza monstruosa, llegó de una fuente desesperada. Un joven novicio franciscano que trabajaba como ayudante en la botica del hospital, un muchacho llamado Mateo, atormentado por una culpa que le estaba carcomiendo el alma, buscó a Fray Lorenzo en la iglesia de Santo Domingo, en la penumbra de una capilla lateral. Con la voz quebrada por el terror, se confesó. Le habló de los sótanos prohibidos, del ala a la que el personal más antiguo llamaba el pabellón del silencio, o, en susurros, el corral de los arrepentidos. Le contó que Damián no solo usaba hierbas medicinales, sino también compuestos extraños, algunos preparados siguiendo las ilustraciones de un viejo libro de piel de venado que guardaba bajo 7 llaves. Y le dio la pieza clave. Le habló de los fracasos. Le contó que algunos de los ricos curados, meses o incluso un año después de su milagro, regresaban, pero regresaban de noche, en carruajes cerrados, y ya no estaban sanos. Algo en ellos había empezado a salir mal. El novicio, temblando violentamente, describió haber atisbado a uno de ellos, el viejo general al que le habían reparado el hígado. Su piel tenía un tono grisáceo y parecía suelta, como si no encajara bien en sus huesos. Y su mano derecha, antes cubierta de manchas de la edad, ahora era la mano lisa y joven de otra persona, pero estaba hinchada y de un color violáceo, como si el cuerpo la estuviera rechazando. Estos fracasos no morían. Eran llevados al pabellón del silencio, de donde nunca más se sabía de ellos. Con esta confesión, Fray Lorenzo supo que debía entrar en el santuario de Damián. Una noche, utilizando una copia de la llave del estudio que el aterrorizado novicio le había proporcionado, se deslizó en la biblioteca privada del doctor. El aire allí era frío y olía a químicos y a papel viejo. Tras un falso panel en la estantería, encontró el códice Yolotl Omitl y, junto a él, el diario personal de Damián. Lo que Fray Lorenzo leyó esa noche, a la luz de una única vela, casi quebró su fe en la humanidad. El diario era un descenso lúcido y detallado a la locura de la soberbia. Damián describía sus experimentos con una precisión clínica y una ausencia total de empatía. Hablaba de los pobres como material biológico, de sus órganos como piezas de recambio. Y el códice explicaba el porqué de los fracasos. No era solo un manual de cirugía, era un tratado de alquimia biológica. Describía cómo engañar a la carne para que aceptara un injerto ajeno, pero advertía que el engaño era temporal. El tonali del huésped y el del donante, sus esencias vitales, eran fundamentalmente incompatibles. Tarde o temprano, la guerra comenzaría. El cuerpo anfitrión reconocería la carne extraña como una plaga, una invasión, y desataría una guerra interna, a nivel celular, que no resultaría en la muerte rápida, sino en una transformación lenta y monstruosa. El cuerpo se convertiría en un campo de batalla viviente, una amalgama de tejidos en conflicto, una quimera de carne sana y podrida. Fue entonces cuando Fray Lorenzo tuvo su revelación total. Damián Salvatierra no era un asesino en serie, era algo infinitamente peor. Era un artista blasfemo que usaba cuerpos humanos como lienzo. Los ricos no eran salvados, eran condenados a una mutación horrible, a una vida de tortura encerrados en un sótano. Los pobres no eran solo asesinados,
Sus cuerpos eran desmembrados para crear monstruos, y esos monstruos estaban vivos, sufriendo, justo debajo de los pies de la ciudad. El Hospital de la Divina Providencia no era un hospital, era un laboratorio, una fábrica y un museo de horrores vivientes. Con las primeras luces del alba filtrándose por la ventana, Fray Lorenzo cerró el diario de Damián. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con la resolución del que ha visto el rostro del mal absoluto. Sabía que no podía acudir a las autoridades virreinales ni a sus propios superiores. La revelación destrozaría la fe del pueblo y la estructura social del virreinato se vendría abajo en un cataclismo de pánico y desconfianza. Este mal no podía ser juzgado, debía ser purgado, con fuego y oración. Esa misma noche, mientras una tormenta eléctrica se gestaba sobre el Valle de México, regresó al hospital, no como un invitado, sino como un ángel exterminador. Bajo su hábito, Dominico no llevaba solo su rosario y un frasco de aceite para la extrema unción, sino también un eslabón, pedernal y una antorcha impregnada en resina. Siguiendo las indicaciones del novicio, encontró la puerta oculta que llevaba al pabellón del silencio. Estaba en la pared del fondo de la morgue, tras una pesada estantería de ungüentos y bálsamos. Al abrirla, una ráfaga de aire fétido, una miasma de enfermedad, excrementos y un olor químico desconocido casi lo hizo retroceder. El pasillo descendente, húmedo y excavado en la tierra, estaba iluminado por toscos candiles de aceite. De las celdas, a ambos lados, con puertas de madera reforzadas con hierro y una pequeña mirilla, provenían los sonidos que la gente oía por la noche. No eran lamentos humanos, eran gruñidos, sollozos húmedos, el sonido de carne blanda golpeando rítmicamente contra la piedra. Asomándose a una de las mirillas, vio algo que perseguiría sus pesadillas hasta el fin de sus días. Vio a la marquesa de Moncada, o lo que quedaba de ella. Acurrucada en un rincón, su cuerpo era una masa hinchada y grisácea, una grotesca parodia de figura humana de la que brotaban fragmentos de su antigua piel sana, como islas en un mar de podredumbre. Uno de sus brazos, aún elegante, terminaba en una mano que no era la suya, una mano tosca y masculina que se contraía espasmódicamente. En otra celda, el oidor del tribunal, cuyo cuerpo había rechazado violentamente el hígado trasplantado, ya no tenía forma humana. Su torso se había expandido y deformado en una masa tumoral de la que supuraba un líquido oscuro y maloliente. Eran quimeras, esculturas de dolor. Al final del pasillo, una luz más brillante. Era el quirófano del sótano, el corazón del infierno, y allí estaba Damián Salvatierra, vestido con un delantal de cuero manchado de sangre, inclinado sobre una mesa de operaciones. Sobre ella, un nuevo donante, un mendigo al que habían drogado hasta la inconsciencia. A su lado, en una camilla, esperaba el receptor, un viejo y poderoso banquero al que le fallaba el corazón. Damián se giró, y al ver a Fray Lorenzo, no mostró miedo, sino la fría irritación de un artista interrumpido en su momento de creación. Fray Lorenzo. Su curiosidad ha superado su discreción. ¿Ha venido a admirar el futuro de la humanidad? He venido a detener esta abominación, dijo Fray Lorenzo, su voz temblando de ira contenida. En el nombre de Dios, Damián, ¿qué ha hecho? Damián se irguió, con un escalpelo de plata en la mano. Su rostro
estaba iluminado por una pasión maníaca. Obra, Padre, no abominación. ¿Acaso no lo ve? La medicina de su mundo, la medicina de Dios, es un remiendo, un torpe aplazamiento. Yo he encontrado la clave de la eternidad. El cuerpo es una máquina imperfecta. Sus partes se desgastan. Yo simplemente las reemplazo. Estos, dijo, señalando con un gesto despectivo a las celdas, no son fracasos, son prototipos, pasos necesarios en el camino hacia la perfección. Cada error me enseña a silenciar la rebelión de la carne. Pronto, muy pronto, aprenderé a crear un cuerpo que pueda ser reparado indefinidamente. Crearé un Adán perfecto, un hombre inmortal. Venceré a la muerte, el último tirano. Usted no está venciendo a la muerte, replicó Fray Lorenzo, avanzando lentamente con la mano oculta en la antorcha. La está convirtiendo en una tortura eterna. Usted no es un dios. Es un monstruo que engendra monstruos para su propia vanidad. Por toda respuesta, Damián soltó una carcajada estridente y desquiciada. La diferencia entre un monstruo y un dios es solo una cuestión de éxito, padre, y yo estoy a punto de lograrlo. En ese preciso instante, desde la celda más cercana, se escuchó un crujido de madera astillada, seguido de un rugido gutural. Una de las creaciones, un ser de fuerza antinatural nacido del cóctel de partes humanas y la agonía pura, había logrado romper la cerradura de su celda. La cosa, que una vez fue un hombre, se abalanzó hacia el pasillo, ignorando a Fray Lorenzo, movida por un último vestigio de odio hacia su creador. Damián gritó, sorprendido, y la criatura lo arrojó con una fuerza brutal contra una mesa llena de frascos con alcohol, éter y otros químicos inflamables. Los frascos estallaron, el líquido se derramó y entró en contacto con uno de los candiles de aceite que iluminaban la estancia. La llama prendió al instante. El fuego, alimentado por los vapores químicos, se extendió con una velocidad explosiva. Fray Lorenzo no esperó más. Encendió su antorcha y la arrojó sobre un montón de sábanas y vendajes empapados en alcohol. El infierno se desató. Las llamas devoraron el pabellón del silencio en un holocausto purificador. Los gritos de agonía de Damián Salvatierra se mezclaron con los rugidos infrahumanos de sus creaciones, mientras el fuego los consumía a todos. Un final justo y terrible para una obra de soberbia. Fray Lorenzo, envuelto en un humo negro y asfixiante, apenas tuvo tiempo de correr hacia la salida antes de que el techo de vigas de madera comenzara a desplomarse. Subió las escaleras, mientras el hospital entero sobre él comenzaba a arder como una tea gigantesca. El incendio, alimentado por los productos de la botica y la madera seca de la estructura, se propagó con una furia incontrolable, convirtiendo el hospital de la Divina Providencia en una pira funeraria visible desde todos los puntos de la ciudad. Fray Lorenzo escapó por una ventana trasera, cayendo en el huerto, y desde la distancia observó, con el rostro manchado de hollín y lágrimas, cómo la obra magna de los Salvatierra se convertía en cenizas y humo. La historia oficial, redactada con pánico y prisa por las autoridades virreinales y la jerarquía eclesiástica para evitar un escándalo que habría hecho tambalear los cimientos de la colonia, fue simple y conveniente. Un terrible accidente con las lámparas de la botica había desatado un incendio incontrolable. La familia Salvatierra fue presentada como víctima trágica. El genio y santo doctor Damián
pereció heroicamente intentando salvar a sus pacientes, y su pío padre, don Ricardo, murió de pena poco después. Elara, la hermana, fue la única superviviente principal de la familia. Se dijo que, abrumada por la tragedia, se había retirado de la vida pública. La verdad fue que, con una frialdad y una previsión escalofriantes, había usado el caos del incendio para vaciar las arcas de la familia, asegurar los activos más valiosos y, lo más importante, rescatar una copia de los diarios de su hermano que Damián guardaba en la casa familiar. Fray Lorenzo de la Vega escribió un informe exhaustivo, una confesión detallada de todo lo que había descubierto y presenciado. Su informe era tan demencial, tan biológicamente imposible para la mentalidad del siglo XVIII, que sus superiores en el Santo Oficio lo consideraron el producto de una mente febril, una alegoría del mal más que un hecho literal. Para proteger la reputación de la Iglesia y la estabilidad del virreinato, el documento fue sellado, marcado con la palabra latina somnium, sueño o pesadilla, y enterrado en lo más profundo del archivo secreto de la Inquisición en el Vaticano, destinado a no ver nunca más la luz del día. La verdad sobre los milagros prohibidos fue quemada y sepultada bajo dos capas de mentiras, la del accidente y la del olvido. El tiempo, ese gran devorador de verdades, hizo su trabajo. El solar, donde se alzaba el hospital, se convirtió en un terreno baldío, un lugar que los locales evitaban, diciendo que estaba maldito. Las historias del Corral de los Arrepentidos y el Sacapieles se convirtieron en parte del folclore de la ciudad, cuentos para asustar a los niños, desprovistos de su terrible origen. La familia Salvatierra pasó a la historia como un ejemplo de piedad y tragedia, pero la ambición, como ciertas enfermedades genéticas, puede permanecer latente en un linaje, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse de nuevo. Elara Salvatierra, con su fortuna y los secretos de su hermano, huyó a Europa. Se estableció en la neutral y discreta Ginebra, Suiza. Cambió ligeramente el apellido de la familia a Salvatier para borrar su pasado español, y reinvirtió el oro de las minas mexicanas en el naciente mundo de la banca y más tarde la química farmacéutica. La obsesión de Damián por la inmortalidad se transmitió a través de las generaciones, mutando con la ciencia. La alquimia se convirtió en biología, la biología en genética. Avancemos de nuevo a nuestro tiempo. La noticia del descubrimiento en las obras del metro y el posterior encubrimiento gubernamental apenas fue un eco en los medios internacionales, pero no pasó desapercibida para todos. En Ginebra, el Consejo de Administración de una de las corporaciones farmacéuticas más poderosas y vanguardistas del mundo, Salvatierra Biogen, tomó nota. Salvatierra Biogen es líder mundial en terapia génica, clonación de órganos y xenotrasplantes. Su enigmático y multimillonario CEO es un hombre recluido llamado Damien Salvatier, último descendiente directo del linaje de Elara. Hace unos meses, la empresa anunció, con gran fanfarria, la adquisición de un gran terreno en el centro de la Ciudad de México para construir su nuevo y monumental centro de investigación genética para América Latina. El terreno, por supuesto, es el mismo solar donde se encontraron las ruinas del hospital. Oficialmente, es una coincidencia poética, un homenaje a las raíces filantrópicas de la familia. Pero no es así. Damien Salvatier no está construyendo un laboratorio.
está llevando a cabo la excavación arqueológica más sofisticada y secreta de la historia. No busca oro ni artefactos. Busca los restos genéticos de los prototipos de Damián, las quimeras. Busca el ADN de esos cuerpos en guerra, convencido de que en su estructura fallida se esconde la clave para el éxito final. ¿Qué monstruos o qué milagros podrían crearse cuando la alquimia prohibida del siglo XVIII se une con el poder ilimitado de la tecnología CRISPR del siglo XXI? La pesadilla no ha terminado, solo ha estado durmiendo. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si la idea de un cuerpo en guerra consigo mismo te ha dejado sin aliento, compártela con alguien que ame los misterios donde la ciencia y el horror se dan la mano. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ni un solo secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje a las zonas más oscuras de la historia. Hasta entonces, recuerden, no todos los milagros vienen de Dios, y a veces la caridad es solo la máscara que oculta al monstruo.